develamos unas fotografías de Rodrigo Rojas de Negri, donadas por su familia, y que son unas fotos inéditas, que son unas fotos de la Facultad de Medicina, que no habían visto la luz hasta ahora. Así que después, cuando sea el break o cuando salgamos, pueden verlas en el hall, junto con una exposición de escultura también de Franco, un amigo nuestro. Bueno, esta actividad tiene un especial significado para nosotros, porque nosotros estamos en la Facultad de Medicina, en la Escuela de Salud Pública, y el tema de la actividad en salud es un tema relevante para nosotros. Estamos mirando los derechos humanos desde la salud pública y con la salud pública. Y por lo tanto, hay momentos de nuestra historia que son particularmente complejos y que queríamos abordar, pero sabíamos que solos no podíamos. Y de ahí la generosidad de los compañeros y compañeras del Museo de la Memoria y de los Derechos Humanos, con los cuales conversamos es hacer este taller, pero además ellos traen una metodología para poder usar toda la información que haya, pero además para desarrollar en conjunto una mirada sobre estos procesos. Yo quiero dejarlos con ellos y más para que ellos expliquen la metodología. Ellos van a dividir también cómo hacer el taller y cómo manejarlo. Nos acompaña Luis Alegría, que es el jefe del área de educación y audiencias, que está ahí con el micrófono, y Carlos Rojas, que es profesional también del área de educación y audiencias, así que los dejo con ellos para dar inicio a este taller. Gracias. Ya, ahora sí. Bien. Voy a instalar allá mejor porque creo que veo mejor. Bueno, darle las buenas tardes a todos, todas las presentes. Efectivamente, ¿no es cierto? Rodrigo mencionaba que estuvimos conversando sobre esta actividad. El Museo de la Memoria, la instancia anterior, ya había patrocinado una actividad de este tipo por la importancia que tiene, con el foco sobre derechos humanos, ¿no? Y cuando conversamos, ¿no es cierto?, cómo nosotros podíamos colaborar de alguna manera con esta actividad, se nos ocurrió entonces la idea, ¿no es cierto?, la planificación de un taller. Y es un taller de memoria histórica y, bueno, en ese sentido mencionarle inmediatamente que es una propuesta que hemos estado trabajando y que hemos probado en otra instancia, y nos parecía interesante también probar acá porque hay varias cosas ahí dando vuelta y también varias deudas, podríamos decir de una u otra manera. Entonces, primero, desde el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, y particularmente del área de educación, donde nosotros nos desempeñamos, un tema que nos parecía que era clave y que creemos que es necesario abordar con mayor intensidad quizás, sea justamente el tema de la memoria histórica. Porque nos hemos dado cuenta que en los temas de derechos humanos y educación en derechos humanos en particular hay un trabajo medianamente sostenible, diverso, pero quizás en los temas de memoria histórica es donde hay un mayor déficit. Lo pensábamos en el ámbito de la escuela, ¿no?, como tal, pero también un poco, ¿no es cierto?, en otra instancia, otro espacio. Y ahí quizás, desde cómo nosotros entendemos la pedagogía de la memoria, ¿no es cierto?, hacer uso de testimonios y cómo estos testimonios en distintos soportes contribuyen de una u otra manera a la promoción de los derechos humanos. Ese es como el gran eje, ¿no es cierto?, de esta labor, de esta tarea. Entonces, había un tema respecto de eso. Un segundo tema era, ¿no es cierto?, respecto de memoria histórica, nos parecía y nos parece todavía importante trabajar en específico sobre historias de vida. Y eso es un poco lo que vamos a hacer también hoy, ¿no? Trabajar sobre historias de vida, ¿por qué? Porque si bien hay información respecto de lo que significó, ¿no es cierto?, las graves y sistemáticas violaciones de derechos humanos en el contexto, ¿no es cierto?, de la dictadura militar, nos interesa también, ¿no es cierto?, y nos sigue interesando rescatar mucho las historias de vida, y en ese contexto también los proyectos de vida con el componente de propuestas políticas que esos proyectos de vida tenían, y creemos que todavía siguen teniendo en muchos casos, a la luz de lo que significa, ¿no es cierto?, el Chile de hoy. Pero ahí hay un componente que nos parece que también es importante. Y sobre esa base, con el equipo de gestión de la jornada, lo que hicimos fue seleccionar, ¿no es cierto?, 5 historias de vida, en este caso de 5 médicos, ¿no? Hicimos un trabajo ahí sobre la marcha también,
Hay 5 médicos, ¿no es cierto?, con 5 historias de vida que nos pareció interesante y probablemente, y lo vamos a plantear de manera inmediata, además son 5 historias de vida no tan conocidos o no tan conocidas, que eso también es un tema o un componente importante porque el debate de la memoria o los trabajos de la memoria nos hemos dado cuenta que también reproduce ciertos vicios que tiene la educación en general, que tiene la enseñanza en general, o mucho de la práctica que nosotros hacemos en Chile. Uno, el centralismo. Si uno va a regiones, lo más probable es que se conozcan, hay víctimas emblemáticas que todo el mundo conoce y reconoce, independientemente de qué lugar vive. Y muchas veces en regiones incluso conocen poco a las propias personas que fueron objeto de violación de derechos humanos en su región y más conocen en el caso de Santiago. Entonces aquí hay figuras que son, diría yo, poco conocidas. A priori lo planteo así, pero probablemente algunos de ustedes sí tienen más antecedentes. Tienen que ver, o hay un componente regional que es importante y una historia, por tanto, que está situada en un proyecto, en una idea de país también ahí, que es otro dato importante. Y el otro elemento es que es una propuesta que invita más que nada, ¿no es cierto?, a la reflexión. Es una instancia, ¿no es cierto?, de reflexión sobre esta historia de vida. Creemos que cada historia de vida tiene su propia, ¿no es cierto?, densidad en ese sentido. Y es interesante cómo en esos diálogos y cruces de memoria, porque la propuesta de un taller de memoria, ¿no es cierto?, es un espacio de discusión y reflexión sobre las memorias, donde todas las memorias importan, ¿no?, donde todas las memorias son significativas y relevantes. No solo, ¿no es cierto?, y lo planteo así, tal cual, ¿no es cierto?, pero son importantes y significativas sin duda las memorias, ¿no es cierto?, de los testigos directos del periodo, sin duda. Pero también son interesantes las memorias, ¿no es cierto?, de las nuevas generaciones. Y ese diálogo es el que nos interesa también mucho generar, ese diálogo intergeneracional. ¿Por qué? Porque en parte importante, ¿no es cierto?, uno de los efectos que tiene la dictadura militar, ¿no es cierto?, justamente romper ese vínculo social y ese diálogo, ¿no es cierto?, en términos sociales. Entonces, también tiene que ver mucho con esta iniciativa. Entonces, esos son los elementos de la propuesta en términos generales. Y lo que vamos a hacer, ¿no es cierto?, vamos a trabajar por la cantidad de personas en 3 grupos, ¿de acuerdo? En esos 3 grupos, en torno a la mesa hay unos materiales, y lo que vamos a hacer ahora es conformar 3 grupos, que la idea es que sean lo más heterogéneos posible, ¿no es cierto?, diversos. Hay unos materiales ahí, después con Carlos la idea es que podamos ir haciendo el seguimiento de cada grupo, ¿no es cierto?, cómo van discutiendo. La propuesta es que en estos plotters, ¿no es cierto?, está... Bueno, un segmento, parte de la historia de vida ¿no es cierto?, de una persona. Aquí está el doctor, ¿no es cierto?, su nombre. Hay unas imágenes también que tienen que ver con un dispositivo de memoria. Datos, ¿no es cierto?, biográficos, algunos elementos biográficos, algunos elementos que tienen que ver con su práctica médica, algunos elementos asociados a su práctica médica, ¿no? Y que tienen que ver, fundamentalmente de ese tipo. Y en este otro, que va por fuera, algunos elementos que tienen que ver con temas de memoria o situación represiva de este caso. Entonces ahí hay un conjunto, siempre selectivo, arbitrario, por cierto, ¿no es cierto? Y la idea es que ustedes entonces en estos 4 cuadrantes que hemos organizado, historia de vida, memoria, práctica médica, ¿no es cierto?, y derechos vulnerados, coloquen ideas, que cada grupo discuta, reflexione, ideas principales. 3 ideas en cada cuadrante, por grupo, no más que eso. 3 ideas que a ustedes les parezcan significativas, puede ser una palabra, puede ser una frase, que a ustedes les parezca que son significativas en torno a estas lecturas y una lectura y una discusión compartida, ¿de acuerdo? Y después lo que hacemos, ¿no es cierto?, una puesta en común respecto de esto, ¿sí? Esa sería la idea. En torno a esto pensamos 45 minutos de trabajo grupal para después hacer una puesta en común, ¿ok? Ya. Entonces ahora lo que vamos a hacer es armar grupos, vamos a usar una metodología que es muy antigua pero muy eficaz, ¿cierto? Vamos a hacer hasta el número 3 y después se conforman grupo 1, grupo 2 y grupo 3, ¿ok? 1, 2, 3, ¿cierto? 1, 2, 3, 1, 2, 3, ¿sí? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, ¿de acuerdo? Bien. Era 1, 3, número 3. ¿Se acuerdan de esos números, cierto? 1, 2, 3. Sí. Lo importante es que
quienes están juntos, no queden juntos, ¿no es cierto?, que se puedan articular los grupos. Entonces, hacemos eso, ahora, ¿no es cierto?, nos conformamos en grupo, el grupo 3 en esa mesa, el grupo 2, los números 2 y los números 1. ¿De acuerdo? Pueden dejar los bolsos donde mismo están, no va a pasar nada aquí. Así que se pueden dejar aquí. Aquí dejamos grupo 1, doctor Claudio Rómulo Tognola. Ahí después les preguntamos si lo ubicaban, si lo conocen, escucharon algo de él. Grupo 2, Arturo Enrique Hillerans. Claro. Y a ver si ustedes lo conocen, eso va a ser importante también de verlo. Grupo 3, ¿qué grupo le tocó? El doctor, dile. No, el nombre del doctor, y si alguno conoce al doctor, entonces, que por ahí podríamos partir. Sí. El 2, grupo 3. Bien. Parece ser. Entonces la idea es que comencemos, quizá una primera impresión interesante, si es que conocen, ¿no es cierto?, el médico, su historia de vida, a lo mejor hay alguno que lo conozca, y a partir de eso puede compartir, ¿no es cierto?, su propia experiencia, y eso va a ser importante. Quizá una pequeña presentación de quiénes son, ¿no es cierto?, de dónde vienen, ¿no? También va a ser importante en cada grupo, y a partir de eso después, ¿no es cierto?, unas lecturas compartidas de los textos. ¿De acuerdo? Ok. Adelante. Ya. Sí, comience, no. A lo mejor si se hace una pequeña presentación. ¿Servicio de salud? Aconcagua. Ir ¿Pediste permiso y te vino? Sí. ¿Los tres?
Ahora sí que 5 minutos para hacer el cierre de cada grupo, y una vez que hacemos el cierre, la idea es que pasamos una apuesta en común, ¿sí? Entonces, 5 minutos ya como para hacer un pequeño cierre, ¿no es cierto?, de la actividad, y después hacemos, ¿no es cierto?, una apuesta en común. Y ahí yo les comento cómo hacemos esa apuesta en común, pero mantenemos los mismos lugares y todo, ¿de acuerdo?
La idea es que, bueno, los grupos en el mismo espacio, mismo lugar, no hay ningún inconveniente ahí. Y lo que vamos a hacer es una puesta en común donde lo vamos a hacer por cuadrante. ¿Sí? Entonces vamos a comenzar con el primer grupo, ¿sí? De aquí. Y la idea es que en el primer cuadrante un poco lean lo que escribieron, ¿no? Y un pequeño comentario a partir de esas palabras, ¿no? De ese texto, ¿de acuerdo? Eso sería. Para que hable, porque se está grabando la actividad, entonces para que... Bien, vamos a comenzar con el primer grupo, ¿de acuerdo? Ya. Ya. Bueno, nosotros nos tocó el caso del médico doctor Claudio Rómulo Tognola Ríos, ¿ya? Él tenía una militancia política en el Partido Socialista, era secretario regional de su organización en Tocopilla, ¿ya? Su historia de vida también está caracterizada porque proviene de una familia de trabajadores, ¿ya? Y en el ámbito de lo que ya tiene que ver propiamente con su práctica médica, destacan algunas cosas, digamos, ¿sí? La historia de vida. Ya. Entonces, esos dos elementos nosotros rescatamos del doctor Claudio Rómulo Tognola, su militancia política en el PS, secretario regional de su organización y proveniente de una familia de trabajadores. Perfecto. Bien. Ustedes. Primer cuadrante. Es Arturo Enrique Illens, él era médico general de zona en el hospital de Puerto Saavedra, en la zona de Temuco, a la fecha. Vivía con su familia. ¿Se escucha? Sí. Vivía con la familia de su esposa, con sus suegros, con su cuñado y su esposa. Muy comprometido con la sociedad y con un marcado liderazgo para trabajar con la gente, con las personas más vulnerables. Eso es en su historia de vida. No tenía militancia política al parecer porque no estaba escrito. Perfecto. Bien. Veamos acá. ¿Tienen algo ahí que puedan callar? Pónganle. Bueno, aló. Nos tocó el doctor Absalom Wagner Millar. Respecto a su historia de vida, nosotros destacamos que tuvo un compromiso social, político y familiar. Fue una persona íntegra, recordada por muchas... O sea, acá fueron la visión de personas que lo pudieron conocer, y pusimos también el rol de género, que él tomaba un rol de género como, o sea, nuestra visión de género que tenemos ahora, vemos que él tomó como un pilar, fue un pilar familiar y para las personas que lo conocieron. Eso. Bien. Y ahí, continuamos con este grupo, inmediatamente en lo que es el referente 2, que podríamos decir práctica médica, ¿de acuerdo? Bueno, respecto a la práctica médica, nosotros pusimos que tenía vocación, fue médico del pueblo y médico de la cárcel. Dentro de su historia, él cuando estuvo detenido decía que ayudaba en la cárcel al médico de allá, que hacía actividades para los presos, entonces consideramos que eso, tenía esta vocación. Bien. ¿Sí? Ya. Y después seguimos con el otro. El 2. ¿Quién? Director, fue director del Hospital de Puerto Saavedra y capacitó al personal y fue presidente del colectivo de médicos zonales desde Concepción a Yanquihue. Él formó y organizó ese colectivo de médicos. Y su práctica médica estuvo enfocada a los pobres y a los mapuches campesinos. Y una cosa que descubrimos que nos gustó mucho en realidad es que él tenía una práctica tremendamente democrática donde la población, digamos, tiene una cosa muy participativa. Eso. Bien, gracias. Bueno, el doctor Tognola, él se destacó en su práctica médica por el compromiso social ligado al mundo de los trabajadores. Iba a atender a sindicatos de empresas como Sokimich, daban el ejemplo. Bueno, también era médico general de zona, por lo tanto destacamos el compromiso con la población más vulnerable porque decidió ir a una localidad como más alejada como Tocopilla, él siendo de Santiago, y después retornar como especialista una vez hecho la beca de obstetricia, ginecobstetra.
Y por último, su compromiso con la salud pública en general, porque fue director del hospital y se destacó en ese rol. Eso. Bien. Y ahora vamos al cuadrante 3, que sería derechos vulnerados. Comenzamos con el grupo, ustedes lo que escribieron. Bueno, identificamos muchos derechos vulnerados, pero destacamos la vulneración del derecho a la vida, a la libertad, a la denegación de información a la familia cuando quiso preguntar mayores antecedentes de lo que había pasado con el doctor Tognola, persecución política y violencia política en general. Bien. Por acá. Parece que usted salió elegido. Derecho a la vida, derecho a la verdad y la justicia, y el derecho a ser recordado con la verdad de su propia historia. Bien. Bueno, también derecho a la vida, derecho a la libertad de pensamiento y expresión. Decía el relato que él no sabía por qué estaba preso. ¿Sí? Bueno, eso. Y también el derecho a ser padre, el derecho a ser esposo, amigo y hermano. Él, cuando fue ejecutado, su esposa tenía 4 meses de embarazo. Bien. Comenzamos ahora con el cuadrante de memoria. ¿En el caso de ustedes? Bueno, interesante acá el tema de la memoria, cómo se reconstruye también a través de los afectos y de las emociones de quienes lo conocían, ¿cierto? Sus amistades, sus compañeros de militancia, su familia, que habla también como parte de su biografía, como su historia de vida, quién era él, cómo se construye la memoria. ¿Y principio ético? ¿Sí? Y lo otro también destacable es sus principios éticos sólidos, reconocido como una persona muy íntegra y muy comprometida. Bien. Ustedes estábamos en el D. Somos tan participativos. De memoria, ¿no es cierto? Bueno, en memoria descubrimos que nosotros en la mesa no lo conocíamos, no habíamos escuchado nunca hablar de él, pero nos quedamos con la idea de que fue un ejemplo de democracia y participación o sea, en su rol, fue más allá de su rol como médico. Y que al final fue considerado una amenaza en esa época y derivó, digamos, en que fuera después un detenido desaparecido. Bien. En el caso de ustedes. Memoria. Nosotros tampoco, ninguno conocía la historia del doctor Tognola. Destacamos en el fondo en los relatos que habían, cómo la gente lo recordaba como una persona alegre y que inspiraba confianza, además de todo el compromiso en el fondo que mostraba con la gente. Y también quisimos también pensar en el fondo en todas las otras historias que deben haber existido en Tocopilla, quizás todas las otras personas que también fueron perseguidas, que fueron detenidas, y cómo en el fondo muchas veces uno conoce solo las historias como, no sé, de personas que fueron grandes profesionales, pero todas las historias ocultas también que hay en torno a estos personajes. Y también conversamos harto sobre el legado respecto a todo lo que quizás se perdió en el trabajo que él hizo en salud pública, etcétera, en Tocopilla, por ejemplo, cómo deben haber eliminado todo eso, y también hicimos el trabajo de pensar todo quizás lo que él podría haber hecho si es que hubiese podido seguir con su trabajo en esa zona. Bien. Bien. Bueno, ahí hay varias opiniones, muchas se cruzan, se relacionan en términos de los 3 casos que vimos, ¿no es cierto? Pero también me interesaría ahora justamente algunas opiniones de ustedes, ya no necesariamente lo que está en el plotter, ¿no es cierto?, sino algunas opiniones respecto de la conversación del grupo, o sea, ¿qué cosas rescatarían ustedes de la instancia de conversación grupal? No sé quién se anima aquí
cualquiera que quiera, a lo mejor del espacio de conversación, ¿sí? Con lo que yo rescato, bueno, me quedé con muchas cosas, pero uno de los elementos que rescato es que en este grupo habemos muchas personas vinculadas a salud y somos integrantes del PRAIS. Sin embargo, hay 3 personas, bueno, y por ser integrantes del PRAIS nos motivamos a venir. Y hay 3 personas que están vinculadas a salud, pero no necesariamente a este programa y al tema, y ellos se motivaron, por ejemplo, por curiosidad. Y en lo personal me pareció muy valioso el que ellos hayan asistido. Para un integrante del PRAIS es como esperable venir a una instancia de este tipo, pero para quien no está vinculado creo que es muy valioso que en el trabajo de recuperación de la memoria histórica ellos puedan vincularse con este tema. Bien. ¿Alguien más? ¿Algún otro comentario, opinión a partir de la conversación en los grupos? ¿Qué les pareció? ¿Sí? Ya lo dijo la compañera, lo único que agregar es que este grupo era muy diverso y yo reconozco de que hay compañeros de este grupo que han venido de lejos, como el caso del colega que viene de Chillán y que trabajamos de alguna manera la salud mental, pero en forma transversal, ¿no? Eso. Bien. De Chillán. ¿Alguien más que venga de lejos? Le ganó, ¿qué quiere que le diga? Coyhaique. Bueno, en realidad una de las cosas que a mí me gustaría destacar tiene que ver con el hecho de cómo volvemos a tomar conciencia de que ese periodo fue tan nefasto y que eliminó a tanta gente por ser un riesgo, que justamente eran personas que promovían independencia de pensamiento y solidaridad en el fondo. Y por eso era un riesgo para el sistema y que lo implementó de una manera tan cruel y tan efectiva de eliminar ese tema de la solidaridad de nuestra práctica social habitual, ¿sí? Y que cuesta tanto ahora uno ver, por ejemplo, yo pensaba en alguien de mi sector, yo soy médico familiar, trabajo en Coyhaique, en el sector de salud, que tuviera como un rol así de ese tipo y no, pues no se visualiza actualmente figura de ese tipo, de ciudadanos que estén participando. Sí hay participación social, hay organizaciones, hay agrupaciones que velan un poco por la solidaridad, pero a una escala menor, digamos, de lo que estamos hablando acá de estos casos. Es cierto que el país es diferente, el país ahora, antes había mucha más pobreza y mucha más desigualdad social tal vez, pero sigue existiendo. Entonces es tan terrible el ver lo efectivo que fue la dictadura en eliminar gente tan buena. Eso no me deja a mí de sorprender, digamos. Bien. Sí. Quiero rescatar, en este grupo éramos bien diversos, pero hay algo muy interesante, que hay 3 alumnos acá. Y creo que gente joven, hay 2 estudiantes de medicina, uno de 5º y otro de 2º año, y hay una estudiante de psicología. Y creo que eso nos dio también como otro tipo de conversación, y bueno, a mí me pasó que era muy interesante escuchar lo que a ellos les pasaba, entonces también no nos centramos absolutamente en la historia, sino cómo recibíamos este ser humano que existió y que ahora existe en nosotros también, ¿no? Por el hecho de haber sabido un poco más y ya tener, como tú decías, el nombre quizás no se nos va a olvidar. Y incluso esta compañera que es antropóloga, ella decía, pero algo, me acuerdo de algo, ¿no será que hay en Temuco, el hospital? Es decir, tenía ahí como toda una memoria desde ella, intentando ubicar dónde podría estar ese recuerdo de este médico. Eso. Perfecto. No, muy bien. Y bueno, nosotros esperamos que un objetivo se haya cumplido con abrir una instancia o espacio de discusión con este plotter, ¿no? Que es como
nos hemos dado cuenta que es como convocante, es como que convoca, ¿no es cierto?, a la discusión, a la reflexión y empieza a abrir, ¿no? Es como, sentimos como esa dimensión, como va abriendo puertas, dimensiones en ese sentido. Y ahora efectivamente me gustaría escucharlos también de manera aleatoria completamente, ¿no es cierto? ¿Qué les pasó a ustedes? A lo mejor a cada uno de ustedes, algo ya se ha dicho, pero quizás también a cada uno de ustedes que les interese compartir esa experiencia de qué les pasó con el taller. Nos interesa saber o escuchar, ¿no es cierto? Había un taller, nos inscribimos, alguien ya lo dijo, ¿no es cierto?, de manera casi como curiosidad, había un criterio. ¿Y qué les pasa ahora ya después de haber estado en esta instancia de conversación? ¿Qué les pasó? ¿Qué les pasó con la metodología? ¿Qué es lo que está por ahí dando vuelta? ¿Alguien que quiera compartir algo de esa experiencia? Estimado. Hay una reflexión que tiene que ver con cómo se construye la memoria, cómo hacemos memoria. Y en tal sentido me parece que es mejor hablar de memorias en plural, porque la memoria como una sola cosa, como algo que es único, me parece que como seres humanos no nos ayuda mucho. Y prefiero que nos refiramos a las memorias en relación a una historia que también es un poco, y que incluso en el caso que vimos nosotros, voy a citar textual, para no... la Comisión Verdad y Reconciliación expresa que le resulta inverosímil la versión oficial y dice elementos en relación a esa inverosimilidad. Entonces me parece que las memorias tenemos que seguir rescatándolas, las memorias tienen que seguir construyéndonos y las memorias tienen que seguir ejercitándose. Me parece que quedarnos con que la memoria es algo que nos falta, me parece que no, porque no hay alguien que pueda decir y explicarnos cómo fueron, que pasaron todos los hechos que se vivieron, cómo todas las personas significan hoy todo lo que les sucedió y cómo hay muchas personas que prefieren olvidar más que recordar todavía en estos momentos. Me parece que cambiando o agregando una S o dos S en las memorias, aportamos un poco más en esto que es también de construcción colectiva, esa reflexión. Bien, gracias por eso. ¿Y alguien más? Por acá. ¿Qué más? Sí, por la socialización que tuvimos nosotros en el grupo, me parece que es súper importante rescatar como el sentido temporal también de la memoria, porque la memoria, o las memorias como dice su nombre, Andrés, las memorias no es solamente mirar hacia el pasado, esta historia de vida, ¿cierto?, que nos evoca muchos sentimientos, mucha rabia también en algunos sentidos, sino que también visualizar de que la memoria también es hacia adelante, pues, porque hay una reflexión que nosotros la damos en función también de que, por ejemplo, ¿qué hubiese pasado con la historia de vida, por ejemplo, de este personaje, o de este sujeto, de este hombre, que está en un territorio que tiene una función pública súper potente? Ya creo que el neoliberalismo igual nos ha permeado harto en términos de que nos convierte en seres más individualizados, etcétera. O también, por ejemplo, el tema de cuestiones de violencia política actuales también nos hizo, digamos, reflexionar en función de algunas cuestiones que ocurren en la actualidad. Entonces, reitero, digamos, la memoria no es tan solo esta reflexión hacia el pasado, sino que también una forma de comprender el presente y visualizar también cómo podemos construirnos como sociedad hacia el futuro. Muy bien. Bueno, yo agradecido por el taller, primero que nada, y como tratando de aportar un poco lo que dice acá el compañero, lo que hablamos un poco acá en la mesa, es también ver cómo todos, al final y al cabo, como chilenos, o como sociedad, o como planeta, no sé cómo el límite que le podemos poner, encontramos nuevos caminos para conversar de otra manera y poder también generar nuevas formas de convivir que no impliquen violencia ni política, ni social, ni ningún tipo de violencia. Yo creo que generar instancias de diálogo, de comunicación y que nos podamos hacer otras formas de conversar que sean distintas a las típicas que quizás impone el modelo también, que está el otro del enemigo, la ideología es como bien hecha costra en nosotros. Entonces creo que es importante el espacio de reflexión y convivencia. Muy bien. No sé si... ¿No? Ya. Agradezco también el taller y en lo personal, yo les contaba acá al grupo que yo soy del Servicio de Salud Aconcagua
Y este año nosotros hicimos un acto en que al auditorio de la dirección del servicio se le dio el nombre del doctor Absalón Wegner Millar, porque él fue el director del servicio de salud de la tercera zona, como se llamaba en ese tiempo, para el 11 de septiembre del año 73 y fue ejecutado. En lo personal, este taller removió en mí, porque lideré un poco el trabajo que se hizo estudiando la historia del doctor Wegner, y luego para el acto me correspondió convocar a los familiares para que pudiesen asistir. Entonces tuve la ocasión de hablar con su esposa telefónicamente para convocarla con su hija, la que había nacido, y con la hija que estaba por nacer. Tuve la oportunidad de hablar con ambas. Y entonces es algo muy especial haber leído la historia de una persona. ¿Es ese celular? Sí. No es. Este es mío. Haber leído la historia de una persona y después tener la oportunidad de hablar con sus familiares, de verdad que es algo que remueve, porque de alguna manera es como tenerlo presente a través de ellas. Y yo no esperaba tener esa oportunidad ahora, o sea, yo no sentía que, no, de hecho superó mi expectativa. Yo decía taller, pero no pensé que iba a pasar esto, porque en lo personal me impresionó y me movió emocionalmente nuevamente. Bien. Sí, sin duda. Y se van a acordar de mí porque a mí me pasó una experiencia, no sé si hay alguien del grupo aquí, ustedes, ¿qué quieren? Ya. Solo decir algo, que se van a acordar de mí porque a mí me pasó algo parecido con una experiencia que hicimos con Reinalda del Carmen Pereira Plaza, que cuando estaba en Villa Grimaldi. Y ahora no sé por qué, a cada rato y en todas partes, aparece el nombre Reinalda del Carmen, o aparece aquí o allá, como que uno lo empieza entonces a perseguir. Así que probablemente si le pasa de nuevo con alguno de estos personajes, de estos sujetos, en realidad, para mencionar, ¿cierto?, de esa manera, no sé, algo va pasando ahí, se van empezando a articular procesos de memoria, y eso también es interesante, como uno va haciendo parte también de eso desde el presente, porque sin duda que el tema, hablar de memoria, ¿cierto?, hablar desde el hoy, desde nuestro presente respecto a ese pasado. Estimada. Bueno, primero dar las gracias por el taller. Para mí igual es como un tema nuevo. Soy antropóloga social y estoy como muy metida en temas de salud. Estoy haciendo clases ahora al primer año de medicina, que hay un alumno, ¿verdad? Y bueno, entonces como una herramienta para cómo transmitir, ¿cierto?, como en la formación de la pedagogía, como de repente como recuperar como esta herencia social, política, y llevarse a los estudiantes, como no olvidar eso, como el tema de la medicina social. Y entonces como que me hace a mí igual un ejercicio como bien potente, como de reflexionar y empezar a ver cómo politizar también un poco la pedagogía, ¿no? Eso, muchas gracias por la instancia. Y la metodología muy buena, está metodologías participativas. Sí. Bien, ¿alguien más si quieren agregar alguna otra, o algo que quieran mencionar? De nuestra parte, consideramos sí, yo creo que ejercicios de este tipo tienen varias dimensiones, y el doctor de Coyhaique decía algo que me parece que es súper potente, porque nos cuesta muchas veces darnos cuenta, pero es necesario volver a resituar el impacto profundo de la dictadura. Nosotros, claro, en la vida cotidiana, en el hacer, a cada rato nos cuesta, o no nos damos cuenta porque no hacemos esa parada necesaria, pero cuando hacemos ejercicios de este tipo, tomamos solo 3 casos, pero además están esos 3 casos que tomamos, pero además no sé aquí cuántos somos, 30 y tantos, no tanto, 30, más o menos 30 historias de vida, ¿no es cierto?, de no sé cuántos millones. Y efectivamente, como decía, ¿no es cierto?, algunos de ustedes, cuando uno escucha las noticias, cuando escucha, ¿no es cierto?, comentarios a diario, si uno viera solo algunos casos de estas 3 historias de vida, y de las historias de vida que elegimos, que eran como 10 o no, más o menos, ya, una de las particularidades, por ejemplo, en estos 3, que eran solo hombres, que es un tema que después, pero yo lo dejé tal cual,
porque dije, eso también nos dice cosas. O sea, no les quise decir, oye, me mandaron una lista solo de médicos, pero dije, no, está bien, porque además eso después tiene que aparecer. Y si ven a lo mejor aquí, como son 3 casos, no apareció, en algunos casos los grupos apareció, de hecho aparecía el tema de género, y que tiene que aparecer, solo 3 casos que eran solo hombres. Y hay un dato si miramos los apellidos de ellos, el primero o el segundo apellido, apareció una cuestión que tampoco estaba planificada, pero que tiene que ver con un debate de hoy día. Si vemos los apellidos de ellos, de una u otra manera, de uno de sus apellidos, son apellidos de migrantes. El primero o el segundo apellido son migrantes. Entonces es interesante porque hoy día aparece en el debate el tema y ahora aquí tenemos, ¿no es cierto? Bueno, no sé de qué banda delictual eran ellos, ¿no? Pero, o sea, ese debate que está instalado hoy día como migrante igual, ¿no es cierto?, delincuente, una cuestión increíble. Bueno, y aquí nuevamente son temas como, justamente, cómo hacemos esta reflexión de memoria, una reflexión hecha desde hoy día. Y eso también es interesante en este tema de la memoria. ¿Iba a decir algo? Se me olvidó. Bueno, mi nombre es Jaime y también muy agradecido. Es muy interesante lo que estamos haciendo. Y en la conversación surgió el cuestionamiento también de cómo estamos haciéndolo nosotros, cómo estamos mirando, cómo estamos actuando, la violencia, los mismos partidos políticos, que está sucediendo más o menos lo mismo. O sea, no soporto a un otro, no creo en el otro, no le doy espacio. Entonces, ya que estamos en esto, podríamos hacer también qué hacemos nosotros, cómo mejoramos esta sociedad. Aquí podemos discutir, tenemos múltiples opiniones y cada uno se respeta y se escucha y piensa, pero afuera quizás no se puede hacer. Yo mando, entonces quizás no, es que estaba pensando, no ver solamente los otros o los que les pasó a otros o el tiempo, lo que pasó en un pasado, que tiene sus consecuencias ahora, sino que cómo hacemos para no repetir esto, ¿ya? Porque estamos aquí, yo creo que somos todos, queremos hacer lo mejor y hay un ambiente de amistad, de calidad, de algo que no se ve afuera. Afuera es como una ley de la selva, en nuestra familia, en los territorios, y eso quizás también rescatarlo, que de este hermoso grupo, cuando termine, o hoy día mismo, ¿qué hacemos para no acercarnos a esto que estamos revisando? Bien. No sé, ahí es una pregunta general, quizás, ¿no es cierto?, a todos en parte. No sé, Rodrigo, si tú quieres mencionar, agregar algo. ¿Ah? Después también. Ya. Bueno, una pregunta. Yo creo que ejercicios de este tipo, a lo menos, hay una situación que es interesante hay un sociólogo francés que a mí me agrada mucho, que es Bourdieu, y que alguna de las cosas que él plantea es que quizá el primer pensamiento crítico, podríamos decirlo así, como la primera aproximación a una crítica posible, es, primero que nada, darnos cuenta de que algo existe o existe de cierta forma, o sea, como evidenciar en cierta forma, ¿no es cierto?, cómo se dan ciertas situaciones, ciertas realidades, ¿no? Entonces, quizás, a propósito de lo que tú dices, ¿qué hacemos? O sea, este primer ejercicio o esto primero que hemos hecho ya por lo menos, ¿no es cierto?, evidencia la posibilidad de hacer cosas de una manera distinta, ¿no es cierto? Ya es lo primero, 1. Y 2, ¿no es cierto?, este espacio de diálogo que se ha abierto, diciendo es posible abrir espacios de diálogo, ¿no es cierto?, como este, más transversales. La profesora mencionaba al principio algo que era muy interesante, lo intergeneracional, que es algo que también había dicho yo al principio y que es tan importante, tan relevante, porque parte, ¿no es cierto?, lo que el régimen, ¿no es cierto?, dictatorial genera justamente esa desvinculación, ¿no es cierto?, social, esos vínculos generacionales que se rompen, ¿no es cierto?, este espacio de discusión, de reflexión también, que se rompe esta mirada sobre lo colectivo y lo individual, que es un efecto, ¿no es cierto?, absolutamente consecuencia directa de la dictadura. Entonces, son esas cosas pequeñas, a veces granos de arena, ¿no es cierto?, pero que no dejan de ser importantes por lo mismo, ¿no? Así que, no sé, de nuestra parte, para ir cerrando, darle las gracias por el tiempo, por haber venido incluso con ese grado de curiosidad incluso, que también es tan necesario, quienes tienen su historia y su memoria, ¿no es cierto?, haber aportado y haber creído en este espacio de diálogo, de reflexión.
Me parece que ha sido como bien enriquecedor para todos, para quienes participaron en la instancia, para quienes estamos desde aquí mirando cómo cada uno de ustedes discute, reflexiona, aporta, ¿no es cierto?, su punto de vista. Como decíamos al principio, todas estas memorias y todas las memorias, ¿no es cierto?, han sido importantes y relevantes, y eso también yo creo que ha sido muy, muy importante. Así que de mi parte, darle las gracias a ustedes por su tiempo, ¿no? Sí. Bueno, gracias a ustedes, gracias a ustedes esto está resultando. Fue una apuesta que hicimos hace algunos meses atrás en unas conversaciones con Luis. Y aquí hay un tema que es relevante, lo asociativo, reunirse, juntarse para trabajar por cosas comunes, tiene estos frutos. Somos dos instituciones de distinta naturaleza, pero con unos objetivos más que comunes, y que hemos logrado compartir durante este tiempo, diseñando esto para que ocurriera esto hoy día. Teníamos hartas expectativas, también teníamos algunos temores, porque era la primera vez que hacíamos algo así acá. Convocamos a algunos actores que no pudieron venir, pero que están muy interesados en esto, como el Colegio Médico y su área de Derechos Humanos, así que probablemente en la próxima etapa los tengamos, pero había mucho interés en esto, así que les agradecemos mucho por haber confiado en esta apuesta, en primer lugar. En segundo lugar, y representando al equipo, aquí está Fanny, que es la directora académica de esto, agradecerles a Luis y a Carlos, que estén acá, que hayan dirigido este taller, que nos hayan permitido esto. Recordarles algunas cosas que me llamó la atención porque Andrés dijo, ¿no?, el de las memorias. La frase que nos distingue, la que nos define, es así, dice: tercera jornada de Derechos Humanos y Salud Pública, integrando miradas para la construcción de memorias colectivas. Esa es como la síntesis de lo que estamos pensando de esto, y que coincide plenamente con esto. Interesante poder recrear y traer hoy día la historia de estos compañeros y vivirlas a través de, con la memoria, vivirlas a través de cada uno de nosotros. Me parece un ejercicio notable, traspasar el tiempo un poco y que estén acá con nosotros y nos hayan acompañado todo este rato. Y como dice Luis, probablemente nos acompañen por mucho tiempo, porque los nombres quedaron. Parte de las historias de ellos las conversamos hoy día, así que les agradecemos la generosidad para eso y la disposición. Y quedan invitados para lo que viene en las jornadas, agradecerles nuevamente, y yo quiero aprovechar de regalarle a Luis por su colaboración. No, gracias a ti. Y a Carlos también. Carlos, un regalo de parte nuestra y agradecerles la colaboración. Los invitamos a tomar un café y a seguir conversando y compartiendo. ¿Ya? Muchas gracias.